una adoración hacia él, porque ha sido un maestro de vida fantástico, pues tenía con él un especial anclaje. No porque él comulgara con mis ideas, que con el tiempo, poco a poco, nos fuimos acercando. Pero sí que tenía mucha comunicación, que no era de ideas, pero era de afectos, otro de los cuerpos, ¿no? Emocionales y amorosos. Pues a él le detectaron, yo le detecté que se marchaba, porque además muchas veces sabemos que se van a marchar antes de que haya un diagnóstico. Si estamos un poquito alertas, es que nos damos cuenta, porque la persona habla, todos hablamos. Entonces muchas veces, si vemos que de repente empieza a perder interés por lo que antes tenía, sea la comida, sea ir al cine, sea hasta la familia, hasta los nietos, que en un momento determinado parece que no le llenan, no es que no les quiera, pero no disfruta tanto. A ti se te detecta la alarma y dices, uy, este está cambiando, o esta está cambiando. ¿Qué pasa aquí? Y de pronto pues las piezas empiezan a encajar y te das cuenta de que esa persona está soltando, que se quiere ir, que se quiere marchar. Luego vienen los procesos de las enfermedades, pero este cuerpo es el último que se entera, ¿eh? Ese cuerpo físico es el último que se entera. Los otros cuerpos se van enterando mucho antes. Lo que pasa es que nosotros nos creemos, si tenemos una relación con nosotros mismos, con nuestro interior, con lo que somos, pues uno va dando cuenta que hay cosas que ya no le interesan, que ya ha aprendido, que está cansado. Cuando esas personas le dicen que estoy cansado, pues si está cansado, hay que dejarlo marchar. No estoy hablando de enfermedades de tipo psicológico, como la depresión o todas estas cosas. No, hablo de un cansancio de unas personas que ya han hecho lo que tenían que hacer, su camino. Y a lo mejor ahora es que partan, si no se muere nadie. Hay una carta preciosa que quería haber traído, pero no, vamos, creía que la había traído en el iPad, pero no sé, creía que funcionaba de otra manera. Y es una carta de Santa Mónica a San Agustín, de Santa Agustina a Santa Mónica, que yo no soy católica, pero que empieza así como que la muerte no existe. Y que cuando dejemos el cuerpo, que hablen con nosotros como si estuviéramos allí, y que nos traten de la misma manera, y que nos hablen de la misma manera, y que se establezca una comunicación. Aunque no estemos con el cuerpo físico, estamos, porque el amor, la relación de amor, esa nunca se muere. Eso sí que nunca se muere, la relación de amor. Tú te unes, la persona que deja el cuerpo físico, se une a la fuente del amor, o como lo queramos llamar, al universo, en fin. Esto es como cada uno lo quiera entender. Muchos son los nombres, pero una la verdad. Y el vínculo existe siempre. Pues en esa carta le podéis echar un vistazo, porque es muy hermosa. Yo la oí en la muerte de una compañera de psicología, en la marcha de una compañera de psicología, que se la cantaron, tenía 50 años cuando partió, y se la dijeron sus hijas. Y me pareció hermosísimo, porque bueno, pues despedir tan joven a una madre pues ha de ser muy difícil. Estaba hablando del tema de mi padre, tampoco quiero cansar mucho, pero bueno, hubo algo en mí que tengamos los ojos, la mente abierta para detectar cuando alguien realmente está haciendo las maletas o quiere empezar a hacer las maletas. Y entonces, de
Era una persona que no era mayor, estaba estupendamente, y dije, mi padre no está bien. Bueno, él no quería que de alguna manera, esto era en el mes de junio, y él no quería de alguna manera que nuestras vacaciones se interrumpieran o se fastidiaran. Yo me empeñé en hacerle no sé por qué, en hacerle un escáner. Y no hacerle un escáner, de ninguna manera. Yo estoy estupendamente y no voy a hacer llamar, no tengo por qué pedir favores a nadie. Yo no me hago un escáner. Papá, es que yo me voy a quedar más tranquila. Que no me voy a hacer un escáner, te pongas como te pongas. No se hizo el escáner, claro. Entonces aprovechamos, pasamos muy buen verano, se vino con nosotros a Galicia, disfrutó de los nietos, disfrutó de los hijos. Fue un verano fantástico, unos días estupendos en el que él se despidió de su ría, se despidió de su mar, y justamente pues cuando volvió, pues ese día se desorientó completamente. El día que volvió a Madrid se desorientó, ya se había despedido de Canarias también, donde él tenía una casa y había pasado gran parte de su vida, y se desorientó. Fue llegar a Madrid, se había despedido de todo, había hecho su trabajo de despedida y se veía que estaba en Barcelona. Claro, eso nos llenó a todos. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo está diciendo que estamos en Barcelona? Y yo dije, empieza a encajar el punto. Fuimos al neurólogo, al médico, todo muy rápido, porque realmente era muy manifiesto que había algo detrás. Le detectaron un tumor cerebral de este tamaño. Y bueno, tras descartar el tema de la operación y cualquier otro tipo de cirugía que le hubiera dejado en unas condiciones fatales, en unas condiciones en las que él no hubiera querido nunca estar, pues dije, Virginia, todo lo que has aprendido en tu vida hay que ponerlo en práctica ahora. Ahora no sirven los consejos, ahora hay que estar, y hay que estar con mayúscula. Y entonces, durante todo ese tiempo, fueron 2 meses justos, él pasó de estar viajando con su equipaje, ir conduciendo, a cada día ir dejando cuerpos, ir dejando partes, ir abandonando, ir soltando. Fue una época hermosísima, porque nunca en la vida ha habido tanto amor en esa casa. Fue un tiempo que nos otorgó el universo para que hubiera una reconciliación de estas cosas que uno siempre tiene pendientes, ¿no? Y que hubiera una comunicación muy sincera. Yo desde el primer momento le dije, yo te voy a decir la verdad, porque yo sé que él quería que se le dijera la verdad. Hay personas que no quieren saber y hay que respetar, porque esto, ahora los médicos te cuentan, te pones delante de la silla y te dicen, tiene usted un cáncer de hígado con metástasis en los huesos. Es que a veces tela, y se queda el otro haciéndose pequeño. Son la minoría, pero es verdad que algunas veces, ahora como el paciente tiene derecho a saber, antes no, antes había que ocultarle todo. Antes había que ocultarle cuando una persona estaba muy enferma. Que no tienen nada, hombre, que no tienen nada. Bueno, si tontos no somos ninguno, tontos no hay, listos somos todos. Hay gente que quiere saber y hay gente que no quiere saber. Depende de lo preparado que esté para afrontar y depende lo despierto que esté, conscientemente. ¿Cómo lo sabemos? Cada uno lo tiene que saber. Yo creo que uno tiene derecho a tener su despedida, una despedida en condiciones. Claro, decirle que no te va a pasar nada, como lo he visto yo tantísimas veces, que no, ya verás cómo te vuelves a casa. Vamos a ver, a casa se vuelve, pero no a la calle Claudio Cuello 35, se va a la casa. Entonces, no se puede ocultar la verdad. Hay muchas maneras de acompañar. Y si no sabemos qué decir, lo mejor es el silencio. Y dentro del silencio, transmitir amor.
Y dentro de ese silencio y esa transmisión de amor, conectar con la mente de la persona que está ahí y decirle, tranquilo, haz tu viaje, aquí va a estar todo bien. Ya nos vas a cuidar más desde el otro plano, desde la otra dimensión, que desde aquí. Hay personas que tienen enfermedades, bueno, ahora también quería hablar, pero es que como creo que no viene al caso, de las diferentes formas en las que ha evolucionado la muerte y todas estas cosas. Bueno, antes se moría mucho más en casa y ahora se muere más en el hospital. En cuanto hay alguien que se quiere morir, que se va a morir, la gente dice, ¡al hospital! Y te lo llevas al hospital para que se muera en el hospital. Y entonces la persona se muere con sonda nasogástrica, con sonda vesical, con sueros, con alimentación parenteral y con respirador, pero se muere. En vez de estar en su casa, tranquilamente, muriéndose tranquilamente. Hombre, no estoy hablando, hay casos y casos de gente que tenga que tener que tenga dolores ni nada por el estilo. En mi caso, el caso que yo cuento y que cuento, que os estoy contando ahora, que nunca lo había contado así, o sea, que ha surgido, reconozco que tuvimos mucha suerte. Yo tengo un hermano médico y yo tenía una experiencia como enfermera en este tipo de enfermos muy valiosa. ¿Qué pasó? Que durante el proceso que él iba perdiendo los cuerpos, que él iba perdiendo la capacidad de andar, la capacidad de hablar, que se iba hacia un lado, que se caía, pues él se empezó a dar cuenta de que se moría. Que yo le dije, papá, tienes un tumor. Y decía, tengo 3 tumores. Digo, no, tienes un tumor. Y entonces él me pidió que terminara con su vida. Cuando ya no podía hablar, me pidió a mí que cortara ese proceso. Y yo le dije, papá, eso que me estás diciendo era muy fácil, porque yo tenía mucha medicación, podía haberle puesto, él todavía tragaba, haces un cóctel de sedantes y tal, y si lo metes y ya está, se queda ahí. Pero eso yo no fui capaz de hacerlo. Ahí entramos en el tema de ayudar a morir, o la eutanasia, yo en eso no voy a entrar. Yo digo lo que yo soy capaz de hacer. Yo le dije, papá, al hospital no te vamos a llevar, te vas a quedar en casa. Pero lo que me pides no lo puedo hacer. Y simplemente le digo, vamos a aprovechar este tiempo y te vamos a dar mucho cariño. Y disfruta de ese cariño y de ese amor que te estamos dando todos. Muy difícil, pero no es posible. Entonces entramos en otro momento cuando la gente empieza a marcharse y no se acaba de ir. Y entonces está, que no está ni aquí ni allí. Entra y sale. O sea, el ser que llevamos dentro entra del cuerpo, entra aquí dentro, pero sale. Entra dentro de la matrusca pequeña, entra dentro de la grande, que sería el cuerpo físico, un ratito, y luego sale. Y entonces empieza a decir esto, que también es muy normal. Ha venido mi madre y me ha dicho que vamos a ir a un sitio estupendo. La madre se murió hace 12 años. Y entonces toda la gente dice, ya ha perdido la cabeza. Ya no hay nada que hacer. O te dicen, ha venido mi amigo Alberto y me ha venido y ha estado charlando un ratito conmigo. Claro, tú le dices, ¿cómo que Alberto? Si Alberto ya no está con nosotros. Entonces él dice, que ha venido Alberto y ha estado aquí, ha sentado aquí a mi lado y ha perdido la cabeza. No ha perdido la cabeza. Dejamos este cuerpo, con esta camiseta, nos vamos a otro lugar y en el otro lugar conectamos con esas personas que vienen
a despedirnos, a ponerse en contacto con nosotros, la gente que ha sido importante, nuestros seres queridos, que son luego nos vienen a buscar. Eso es lo que dicen los libros, porque lo que pasa después que dejamos el cuerpo físico, de eso ya hay que remitirse a los libros. Yo lo que cuento es hasta que hacemos así y dejamos de respirar. Tengo un gran maestro que se llama Fidel Delgado, que no sé si lo conocéis, que es un psicólogo que trabajó en La Paz durante mucho tiempo, primero con enfermos, con niños, con enfermos con cáncer, y después se dedicó a formar a los enfermeros y a los médicos en relación con el tema de la muerte. Fidel Delgado es un hombre que, si le oís, vamos, si podéis, si tenéis acceso a internet y ponéis Fidel Delgado conferencia, lo vais a pasar muy bien, porque es un sabio, pero que yo todo lo que cuento, por ejemplo, lo de las matriuscas, es que lo aprendí de él, que me pareció estupendo, para explicar todos los diferentes cuerpos, me pareció una cosa bárbara. Pues Fidel cuenta mucho de sus experiencias en el hospital, como psicólogo que iba atendiendo. Y una de las experiencias es que a mí se me quedó muy grabada. Él saca de su bolso recuerdos que le han dejado sus maestros, que no han escrito ni un libro, sino que son los pacientes que se han ido. Y entonces un día en una de las conferencias sacó una boina. Dice esto, que puso aquí, además es muy divertido, muy accesible y explica las cosas con mucho sentido. Dice, esto que tengo aquí es uno de los principales tesoros que tengo, una boina negra con el pivote arriba. Y dice, esto se lo debo yo. Digo, esto es una graduación en doctor honoris causa, gracias a esto. Dice, bueno, al principio de yo estar trabajando de psicólogo en La Paz, pues me dijeron un día, anda, vete a ver al enfermo de la habitación de ahí, que está muy malito. Y yo entré y estuve hablando con él un día y otro día, hablábamos, porque hay cosas que también es importante recordar. El que se va tiene derecho a hablar, si quiere. No se trata de obligarle. Hay gente joven que tiene cáncer, muy enferma y que quiere hablar, pero diferentes personas con el mismo cáncer, hay gente que no quiere hablar. El problema está en encontrar un interlocutor y saber lo que quiere la otra persona. Ahí está, hay que detectarlo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hay veces que decimos cómo estás y no queremos escuchar la respuesta. Vaya a ser que nos diga que está muy mal y luego a ver qué hacemos nosotros. Los propios miedos que uno tiene cuando uno está con un enfermo, hay que aparcarlos. Ya no somos importantes. Lo importante es lo que la otra persona nos quiere contar. Tengo miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi familia? Hay que escuchar, dejar. Muchas veces la persona que se despide solamente quiere contar, explicar, contar. No, hombre, no, si no te pasa nada, ya verás cómo vas estupendamente. Nuestro propio miedo se lo estamos poniendo. Claro, el otro dice, bueno, otro que no me quiere escuchar, porque normalmente la persona que se va lo sabe. Lo sabe. Estoy hablando de unos tipos de procesos, luego hay otros procesos, yo no digo que no haya que luchar y que no haya que tratar la enfermedad, no, ni muchísimo menos, al contrario. Estoy hablando de un proceso que es lo que se trata de hoy, que es la antesala de la partida ya, ¿no? Bueno, pues este hombre, como os digo, Fidel Delgado, estuvo varias veces entrando en la habitación de este hombre, un hombre de campo, un hombre bastante mayor, rudo, sin estudios, y cada vez que entraba en la habitación, pues le veía en la cama con su boina puesta. Y cuando salió el primer día, ¿pero cómo podéis estar con la boina? Y las enfermeras decían, no hay manera de quitarle la boina. Ha dicho que él sin boina se siente completamente desnudo,
y que lleva boina desde que tenía 14 años y no le podemos quitar la boina. ¿Vale? Pues el hombre iba entrando a verle y uno de los días le ve con la boina en la mano. Pero hombre, ¿cómo estás? Y no sé qué. ¿Cómo no tienes hoy la boina puesta? Dice, no, yo la boina siempre la tengo puesta. Dice, ¿y hoy cómo que no? Dice, porque cuando está madre delante me la quito. Ahí está. El hombre, al día siguiente, partió. Esa me pareció un regalo. Lo escuché hace muchos años y me pareció algo tan gráfico y tan hermoso y tan de verdad, porque al día siguiente se marchó. Llevaba varios tiempos y dejó el cuerpo físico. Y luego hay otro cuento, y ya con esto voy a terminar. Quería haber hablado muchísimo más cosas, pero creo que ya hoy por hoy basta. Quería todo lo que tenía escrito, no he contado nada. Pero bueno, estas cosas suelen pasar, ¿no? Te voy a contar todo mucho más de leer y mucho más tal. Pero bueno, otra anécdota que refleja muy bien el proceso del morir es también de Fidel. Es que Fidel habla mucho de la muerte, pero es que además sus charlas son de estarte riendo todo el rato, porque desdramatiza mucho ese proceso, lo humaniza mucho y él pone mucho sentido del humor, porque dice, creo que lo tengo por aquí, que el sentido del humor, eso sí que lo voy a leer porque es suyo, a ver si lo tengo por aquí. Él es una de las frases que él dice, no creéis que con la muerte se acaba todo, porque es que si os lo creéis, os vais a llevar un chasco, así. Y me hace mucha gracia cómo explica, ¿no? El sentido del humor ayuda a soltar. Quiero decir, he visto poca gente, pocas personas, supongo que a todos nos pasa, con sentido del humor que se aferre a las cosas. Y al contrario, cuanto más te aferras, menos te ríes. La risa es un mecanismo estupendo para soltar, entonces, bueno, yo hablo muy bien de Fidel porque le conozco y porque su experiencia para mí es muy valiosa, muy valiosa. Y luego es una persona que se ríe mucho. Y a mí, yo creo que uno se ría es que es fundamentalmente para la vida, porque para eso venimos, ¿no? Venimos a aprender, pero aprender de una manera lo menos trágica posible. Que ya se encargará la vida de darnos tragedias. Y contaba una anécdota, también de La Paz, vaya, y con esto ya voy a terminar, de verdad. Llegó un día a la planta y le dicen las enfermeras, da el favor de pasar a ver a Florencio, también mayor, de campo. Dice, oye, que no hay manera, que es un hombre pesadísimo, está diciendo tonterías también, que si ve no sé qué. Entró a verle, estuvo hablando un rato con él. ¿Qué pasa, Florencio? ¿Usted me haría un favor? Sí, claro que sí. A ver, ¿en qué le puedo yo ayudar? Dígame. Mire usted, es que resulta que yo tengo dentro de la taquilla unos zapatos. La gente muchas veces cuando va, la gente mayor y de los pueblos, habitualmente va al hospital con la mortaja. Mucha gente, con el traje que lo ha estado reservando desde que tenía 40 años, puesto ahí para que a uno le entierren por de una mano, a que luego le vean estupendamente en el pueblo y digan que estupendo se ha muerto Florencio o Ingracia o Pilar.
Entonces, tengo que decir que mi padre, hablando de mi padre, decía, a mí cuando yo me muera no me enseñéis, porque se le queda a uno muy malísima cara. Entonces mi padre tenía mucho sentido del humor, efectivamente. Y bueno, dice, ¿quiere usted abrir la taquilla? Dice, mire usted, ahí tengo traído el traje y tengo unos zapatos. Porque los zapatos tienen las suelas un poco desgastadas. Creo que había en las suelas un par de agujeros así todavía. Dice, no, le estoy diciendo a las señoritas cada vez que entran que me den betún en las suelas, porque fíjese usted, cuando yo esté en la cama y me vengan todos los del pueblo a ver, ¿cómo me van a ver con unos agujeros ahí en los zapatos? Y usted, es que yo así no me puedo morir. Es que no, ¿qué van a pensar de mí? Y Fidel, que ya tenía una cierta experiencia, dijo, no se preocupe, esto se lo arreglo yo estupendamente. Trajo su betún de casa, su camphor, al día siguiente pasó, y efectivamente, ahí estaba el hombre. ¿Va usted a limpiarme los zapatos y va usted a ponerme...? Sí, aquí tengo el betún, pum pum, se cogió, le puso el betún, le dejó los zapatos. El hombre se le quedó una cara de satisfacción tremenda y por la tarde se marchó. Estaba pendiente de que sus zapatos estuvieran decentes y dignos, para que cuando viniera la gente a verle, le viera con su traje negro, su corbata y sus zapatos bien puestos. Debo decir que los últimos días de acompañar a mi padre fueron un regalo no sé, del universo tremendo. Él poco a poco fue entrando en un adormecimiento hasta que se quedó sin poderse comunicar. Al final le dábamos a comer en una jeringuilla y casi sin poder moverme hacía así, porque yo nunca quisimos alargar el proceso. Y yo le dije, papá, en el momento que tú empieces a atragantarte, ya no te doy agua, ya no te doy gelatina, que es lo que le dábamos. Ya te dejo. Pero mientras que sigas tragando, no te puedo dejar morirte de sed. Al cabo de un día empezó a toser, me di cuenta de que ya iba a hacer aspiración y le dejamos tal cual, le acompañamos y a las 24 horas se marchó. Nos pusimos, fue muy divertido, fue muy divertido con todo el amor del mundo, obviamente, claro, porque aprovechó el momento que estábamos todos. Mi hermano iba a partir a la consulta y dijo, bueno, pues me marcho ya, tengo que marcharme. Era un rato que el hombre estaba, que si respiraba, que no respiraba, en fin. Y vamos, que estaba ya en proceso, había habido gente en casa, se habían marchado y nos habíamos quedado los de casa. Y en ese momento hizo y se marchó a la luz. Y así fue. Después, desde el otro lado, mi exmarido, que hablaba de esto, que era un poco incrédulo, le decía, Fernando, cuando tú te marches, si te marchas antes que yo, me das una señal para yo saber si hay algo al otro lado. Y yo le decía, ¿qué cosas dices? Sí, Fernando. Y él me decía, no te preocupes, que lo que yo pueda lo haré. Efectivamente, había dejado el cuerpo físico y al cabo de... esto fue un día a las 5 de la tarde, y a la mañana siguiente, pues, empezó a sonar el teléfono. Y contestábamos y no había nadie al otro lado de la línea. ¿Quién es? Otra vez, ring. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Nos fuimos de casa y dijimos lo que teníamos que hacer, no sé si fue el funeral. El caso es que cuando volvimos, el teléfono otra vez, insistentemente, ring. Y ya decimos, ¿no? Mi exmarido dice, bueno, esto
maravilloso, es que a ver si va a ser tu padre. Digo, pues probablemente. Yo ya había leído y había sabido que estas cosas existen, que las comunicaciones existen, pero tú le has pedido muchas veces que te diera una señal y él te la está mandando, no haberlo pedido. Porque las señales luego también pueden ser de muchos estilos, claro. Y si yo el teléfono durante, no voy a decir muchas veces, pero 5 o 6 veces a lo largo del día sí que sonó. Y ya nos fuimos a la cama y dije, oye, a ver si ahora resulta que porque tú le has estado diciendo que te diera una señal, vamos a estar toda la noche con el teléfono sonando. Y entonces ya se te ponen los pelos de punta, porque ya es que ya dices, ya es que pasas al miedo, ¿no? De a ver lo que va a pasar, si va a pasar más cosas de repente. Entonces, bueno, Fernando, vamos a irnos a la cama, así que no nos llames, hasta mañana. Y fue muy curioso, porque a la mañana siguiente nos despertamos y al poco de despertarnos, otra vez el teléfono. Y ya él dijo, bueno, Fernando, ya sé que eres tú, gracias por mandarme el mensaje y déjalo ya estar. Y nunca más. Y eso es todo lo que yo quería contar del proceso del... Bueno, lo que no quería contar, lo que me ha salido, porque ya os digo que yo estaba preparada aquí para hablar de la deshumanización de la muerte, de cómo se muere hoy en día, de la diferencia del hospital, hacerlo en casa, de los procesos por los que uno pasa cuando uno muere, de la aceptación, de la negación, de todo esto, ¿no? Del duelo, pero yo creo que ya por hoy tenemos bastante. Así que muchas gracias por haber venido y si os ha servido, pues fenomenal.